Hola, estimados y estimadas alumnas del segundo medio B. Les habla su profesora jefe y profesora de Lengua y Literatura, Gloria Oviedo. Hoy día nos vamos a centrar en la clase número 2 de la unidad número 1, el cual en la clase anterior ya comenzamos a ver. Recordemos que la unidad número 1 se llama Exilio, Migración e Identidad, donde esta clase los conceptos principales van a ser la caja china, que es una técnica narrativa, contexto de producción y contexto de recepción, más la argumentación y la estructura interna, donde el objetivo principal de esta clase va a ser evaluar el punto de vista que tiene cada emisor y su razonamiento. Ya el emisor en este sentido van a ser ustedes. Y a partir de la estructura interna que se las voy a presentar, ahí ustedes van a sacar sus conclusiones. Pero para partir, antes de todos los conceptos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que se vio en la clase número 1. Que lo que vimos en la clase número 1 fue el género narrativo, todos sus elementos, que lo que era lo que los componía, como por ejemplo los 5 elementos, que era el narrador, tiempo, espacio, personaje y la acción principal. Dentro de todos esos elementos teníamos otros conceptos, que teníamos otras técnicas narrativas también, como es el flash forward, flashback, raconto, ad hoc, in media res, in extrema res. Todos esos elementos ya los vimos y que ustedes también lo pueden ir recordando a través de la guía virtual que está en la página web, o también ver nuevamente el video. En esa clase yo les pedí una actividad, el cual consistía en crear un cuento. Yo no les puedo dar de inmediatamente en qué consistía ese cuento, porque como era un tema más o menos libre, ya que el tema principal es el exilio y la migración, pero ustedes tienen distintas maneras y ámbitos para poder escribirlo, donde yo lo único que les pedía era que el tema principal fuera el tema de exilio o de migración. Debía llevar un título original asociado al cuento, el cual los cuentos que yo alcancé a leer sí corresponde, así que en ese sentido están bastante bien. La extensión mínima de 2 planas y máximo 4. Aquí algunos no se inspiraron mucho, ya que me hicieron una plana y media o justo 2 planas, pero el contenido en sí está bien, así que en ese sentido vamos bien. Incluir todos los elementos de la narración. Como se los mencioné al comienzo, sí había un tipo de narrador, sí existían personajes, un tiempo, acciones, todo eso está bien determinado en su cuento, así que está clarito. Narrador claro, ya que algunos ocuparon protagonistas, otros omniscientes u otros testigos, así que también un punto correcto. Mínimo 3 personajes. Estos personajes están claros porque ustedes les dieron hasta un nombre, así que está bien. Un lugar o lugares específicos. Algunos me nombraron la ciudad, un traslado de país, así que eso también está bien. 3 acciones principales. Así que yo no les puedo nombrar aquí todas las acciones que ustedes ocuparon porque como me entregaron sus cuentos, todos los cuentos fueron distintos. No hay ninguna copia de internet ni copias entre compañeros, todos son originales. Así que en ese sentido, felicitaciones porque lograron su cuento muy bien y con todo lo que se les pidió. Y a la vez tenían que ocupar un raconto o un flashback. Así que ahí yo no se los voy a dar de manera textual, pero también decirles que sí cumplieron con este objetivo, que era crear un cuento donde el tema principal es el exilio y la migración, más ocupando todos los elementos de la narración. ¿Ya? Así que en ese sentido están bien sus cuentos, solo que faltó un poquito más redacción y por supuesto el límite de las planas, ya que algunos no cumplieron con el mínimo que eran 2 planas, ¿ya? Así que en ese sentido, la retroalimentación de la clase número 1, en base a su actividad, estamos bien, ¿ya? Felicitaciones. Y en base a los contenidos de la unidad 1, sí también me doy cuenta que aprendieron, aparte que igual habíamos hecho hartos ejemplos en las poquitas clases que tuvimos, en las guías que también están bastante buenas. ¿Ya? Así que felicitaciones para la unidad 1, clase 1. Ahora nos vamos a enfocar en la clase número 2.
En esta clase número 2 vamos a partir con la técnica narrativa, que es una relación enmarcada o caja china. Esta caja china la quise dejar para esta clase número 2, ya que o si no se iban a confundir en la unidad número 1 con las otras técnicas, que son el ad ovo, in media res, in extrema res, o el mismo flashback o flash forward. Así que esta la dejé un poquito atrás, pero no por eso va a ser menos importante, incluso es bastante entretenida. Dándole algunos ejemplos van a entender mejor, ¿ya? ¿En qué consiste esta caja china? No solo dentro de la anacronía tenemos analepsis o la prolepsis, ahí estamos recordando un poquito. Existe un raconto, un flashback, un flash forward, sino que también existe esta caja china, así como les mencioné. Consiste en que hay un relato principal y dentro de este relato principal aparece otra historia. Es una historia dentro de otra historia. Entonces imaginemos un libro donde tenemos una idea principal, pero en este libro nos vamos a encontrar con otro tipo de historia, ¿ya? Estas historias pueden estar relacionadas entre sí, pero en algún momento un personaje recuerda algo y lo lleva a otra historia. Y así sucesivamente. El lector puede confundirse porque está leyendo una historia y de repente dice, chuta, ¿de dónde salió esta otra historia? Pero por un personaje podemos llegar a otra historia. Entonces, como el lector se puede confundir, a la vez también se puede interiorizar un poquito más. Un ejemplo claro de películas que yo sé que ustedes han visto porque es muy conocida y es antigua y siempre la repiten en la televisión es Forrest Gump. Existe una historia central donde el Forrest es el personaje principal y él va relatando su historia, todo lo que a él le ha pasado, que a él le ha pasado muchas cosas, muchos sucesos. Pero adentro de esta historia conocemos otra historia de otros personajes, como la personaje que es Jenny, Bubba o otro capitán. Entonces tenemos otros personajes y después se van a conectar entre sí. Entonces aquí yo les voy a mostrar una serie de imágenes donde tenemos el personaje principal y con otros personajes que incluye también incluso otros personajes históricos como John Lennon o también otro presidente. No recuerdo el nombre, pero pues aparece en otra historia. Aquí abajito les va a aparecer una secuencia de algunos hechos importantes que Forrest Gump vivió. Entonces ahí tenemos la historia de la caja china ambientada en una película. Entonces así ustedes pueden decir que tenemos un personaje principal y que dentro de esta historia van a ocurrir otras historias y este personaje se va a intercambiar suceso o historia con los otros personajes, ¿ya? Así que eso sería lo que es la caja china, que es una técnica narrativa, el cual la quise dejar para esta clase para no tratar de confundirlos tanto, ¿ya? Así que esta caja china también pertenece a lo que es narrativa. Tenemos otro concepto que es el contexto de producción y contexto de recepción. Estos conceptos ustedes lo ven desde séptimo básico hasta cuarto medio o quizás más adelante también, que nunca tienen que dejar de lado porque son súper importantes para las lecturas y por sobre todo para el lector, ¿ya? ¿Qué es el contexto de producción? Es el mundo social y personal que vive el autor, ya que en el autor es la persona entonces que crea una historia o un libro de una obra en la cual se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de la época del cual fue escrita. Este contexto nunca coincide con el del lector y es por ello que debe obtener la información necesaria para lograr una interpretación profunda. Entonces, en palabras más sencillas, decimos que el contexto de producción se va a orientar con el autor, que es la persona que va a escribir este libro, en su ámbito político, social, religioso, económico, todos los ámbitos que nosotros queremos. ¿En qué se va a enfocar este contexto de producción? En un lugar y una época histórica. Por ejemplo, todos los cuentos de Baldomero Lillo, épocas de minera, 1800, Martín Rivas, también eso ya tenemos una época histórica. Tenemos la biografía del autor, dónde nació, qué le gustaba,
todos sus hobbies, quizás todo eso está orientado a lo que es la producción. Acontecimientos sociales y políticos, costumbres y hábitos de la época, por ejemplo en 1800, ¿qué es lo que ellos hacían? Quizá sus mismos trajes nos pueden orientar un poco después en el libro. Las mujeres, las damas, las señoras utilizaban paraguas para el sol, sombreros, vestidos largos, y eso ya nos va a orientar a una época que es muy distinta a la que estamos hoy en día. Y también el movimiento literario, que está orientado netamente a lo que es la literatura. ¿Ya? Entonces el contexto de producción, repetimos, está orientado al autor en su enfoque, todo lo que lo rodea para poder escribir. Y netamente hay que basarse en lo que es la biografía, el lugar y la época histórica que el autor vivió. ¿Ya? El contexto de recepción sobresalen dos conceptos que son el lector y el entorno social. ¿Quién es el lector? Nosotros seríamos los lectores. ¿Y cuál es el entorno social? Es todo lo que nos está rodeando en este momento. ¿Quién es el lector? Es la persona que interpreta la obra según el entorno social que viva y al momento de realizar la lectura. ¿Ya? Entonces, hoy en día nosotros somos los lectores. ¿Y cuál es nuestro entorno social? Tenemos un entorno de cuarentena, un encierro, entonces eso es lo que nos va a producir estas lecturas como contexto de recepción. Luego tenemos el entorno social. Son las situaciones que rodean al lector como acontecimientos sociales, políticos y culturales que intervienen en la interpretación de la obra literaria. ¿En qué se va a enfocar este entorno social? En el lector, que seríamos en este caso nosotros. El entorno social, si lo llevamos al mes de octubre, noviembre, el entorno eran las marchas, por ejemplo, o hoy en día lo que es la cuarentena. Tenemos los acontecimientos culturales, acontecimientos sociales y acontecimientos políticos. Entonces, como dijimos, estos contextos nunca van a estar entrelazados, así que tenemos que al momento de leer un cuento, una novela, enfocarnos en la producción primero, en qué se inspiró el autor para poder escribir, y después nosotros en el momento que nos situamos ahora, así vamos a percibir este libro. Ejemplo, El Principito, de acuerdo a la edad que nosotros vamos a leer, lo vamos a interpretar de distintas maneras. Si estamos en séptimo básico, nuestro contexto va a ser un escolar, por lo tanto no le vamos a dar un mayor énfasis. Cuando estemos después en enseñanza media vamos a tener otros pensamientos y va a ser distinto este entorno social y por supuesto el contexto de recepción. Y si después lo leemos más adulto, va a cambiar mucho nuestro pensamiento, pero nunca va a cambiar el contexto de producción. Siempre va a ser igual. El único que va a cambiar es el de recepción, que nosotros lo vamos a interpretar de distintas maneras. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un resumen donde tenemos la caja china, donde se mezclan otras historias en un libro, donde tenemos un personaje central y se van a entrecruzar algunas historias, como les nombré, el Forrest Gump. Y también el contexto de producción y recepción, que al momento de leer un libro nos tenemos que enfocar en la producción, en el autor, cómo escribió, todo lo que lo envuelve, y después nosotros, que somos los lectores, es en base a la recepción. ¿Ya? Siguiendo con otro concepto principal de esta unidad, tenemos la estructura de la argumentación. Esta estructura ustedes nuevamente la van a ver en tercero y en cuarto medio, de que para poder expresarse y dar una opinión necesitamos esta estructura clara. Si no manejamos esta estructura, ustedes no pueden defender una idea, porque no pueden decir yo digo que sí porque sí. Eso está malo. Siempre hay que dar una opinión o un argumento. Ya vamos a partir con la estructura, que se divide en tres, que es la introducción, desarrollo y conclusión. La mayoría de los textos presenta esta estructura, ya que en la introducción se declara la tesis. ¿Alguien sabe lo que es una tesis? No es una tesis cuando uno está en la universidad y tiene que hacer una tesis, no, sino que un poquito más adelante les voy a explicar qué es lo que es la tesis.
Entonces, en la introducción se declara la tesis. Ya esa ya tenemos una idea. Se exponen los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura que tiene frente al tema. ¿Ya? Entonces yo tengo una idea y la voy a postular en esta introducción. Luego en el desarrollo es un argumento o razón que se entregan los argumentos que ayuden a sostener o a entender la postura o tesis que se presenta. En la introducción ya presenté mi tesis principal, que puede ser una idea cualquiera, y en el desarrollo ahora yo la tengo que explicar. Si digo como tesis, los chocolates son ricos, esa es una idea, yo en el desarrollo tengo que explicar por qué ahora son ricos. Todo este texto se hace de manera como de una plana, explicando detalladamente. Y en la conclusión se resume la argumentación, es la parte final en la que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis y los principales argumentos. Es la oportunidad que tenemos para convencer a nuestro destinatario. ¿Ya? Entonces, si como yo les mencioné, si digo los chocolates son ricos, ahora tengo que dar las razones del por qué. ¿Por qué son ricos? ¿Ya? Entonces, si alguien dice los chocolates son ricos porque sí, eso ya estaría en un mal argumento. Solo tenemos que decir por qué nos gusta el chocolate. ¿Ya? O ustedes pueden dar otro ejemplo, que ahí lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la estructura de la argumentación que se divide en 3: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora tenemos que conocer la estructura interna de la argumentación y para esto tengan mucho cuidado y poner atención porque en esto nos vamos a centrar. Este va a ser el objetivo principal de esta clase, donde ustedes pueden, la actividad que les voy a dar, tienen que aplicar lo aprendido en esta clase. Esta estructura se compone de 4 elementos. Primero, la tesis. ¿Ya? Así que ahora vamos a definir qué es lo que es la tesis. Según ustedes, ¿qué podría ser esta tesis? Como les dije anteriormente, es una idea. A partir de eso, ¿qué más podemos decir? Decimos que la tesis es una idea o un argumento que se quiere dar a conocer o defender. Busca obtener la aceptación general de los oyentes para que sea efectiva. Debe tener un carácter polémico y generalmente en la tesis comienza la argumentación. Entonces yo les digo, ustedes me van a hacer una tesis, me tienen que dar una idea clara, polémica. Por ejemplo, no al aborto. Esa es una tesis que yo ahora quiero defender. ¿Por qué tengo que decir no al aborto? Luego de la tesis tenemos las bases, que es la información que se utiliza para defender la tesis, apelando a lo lógico racional o a lo emotivo afectivo. Son los datos iniciales, dado que son fácilmente aceptables y comprobables. La base siempre va a apoyar a la tesis. Si yo digo no al aborto, ahora tengo que decir por qué no al aborto, de manera más simplificada, pero siempre apoyando nuestra tesis. Garantía es el tercer punto de nuestra estructura interna. Son los argumentos que avalan la tesis. Su objetivo principal es relacionar la tesis con las bases y acá se ocupan argumentos bien fundamentados para aclarar la base y por ende la tesis principal. Ya entonces tenemos la tesis que dijimos no al aborto, base, ¿por qué no al aborto? Porque puedes matar a un ser humano, por así decirlo, y así de simple, nada más que eso. Y ahora en la garantía nosotros colocamos todos los argumentos. Porque si tú matas a un ser humano, te estás dañando a ti mismo, vas a tener un rechazo a tu cuerpo, te vas a dañar. Entonces aquí tenemos todos los argumentos que ustedes quieran, se colocan en la garantía. Tienen que ser bastante explicado y tiene que siempre apoyar la base y la base siempre tiene que apoyar la tesis. Todo va a estar ligado, todos de la manita. Y por último, el respaldo, que la palabra lo dice, son un tipo de información adicional que sirven de apoyo en las garantías. Pueden ser datos, cifras, estadísticas, estudios, algún personaje famoso que lo haya dicho. Así que si ustedes dicen no al aborto, luego dan sus argumentos claros y ahora tienen que decir
de dónde sacaron esta información. Entonces aquí, de acuerdo a la tesis principal, que es no al aborto, nuestro respaldo sería estudios clínicos, estadísticas, personas que han hecho aborto y están arrepentidas. Entonces toda esa información se coloca en el respaldo. Entonces ahora yo les voy a dar un ejemplo más claro o más sencillo para que ustedes a partir de este ejemplo puedan sacar otros ejemplos para su actividad. Ejemplo, tesis. Julia no debería beber alcohol. Esa es mi tesis principal. Julia no debería beber alcohol. ¿Cuál es nuestra base? Porque está embarazada. Entonces, como Julia está embarazada, no puede beber alcohol, que es nuestra tesis, y la base porque está embarazada. La garantía, una mujer embarazada debe cuidar su alimentación, ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. Entonces, si Julia bebe, va a dañar automáticamente a su bebé. Entonces, toda esa explicación va en la garantía. Retomemos. Tesis, Julia no debería beber alcohol porque, que es una base, está embarazada, y la garantía, una mujer embarazada no puede ingerir este alcohol porque va a dañar netamente a su guagüita. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra idea, nuestro porqué, y ahora viene toda esa fundamentación en la garantía. Y terminamos en el respaldo, que de acuerdo con las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol nacen con problemas de salud. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un respaldo claro, una estadística de que todas las mamás que beben alcohol, su hijo va a ser dañado y por supuesto va a tener un problema de salud. ¿Ya? Así que esa sería la tesis. A partir de la estructura interna, que es lo que nos interesa en esta clase, donde el objetivo era persuadir, digamos, al receptor o al emisor, la actividad que vamos a hacer hoy día es confeccionar 5 ejemplos de la estructura interna, donde estos cumplan con el requisito de tener tesis, bases, garantía y respaldo. Debe ser original y bien argumentado. Por lo tanto, ustedes tienen que crear 5 ejemplos, como el que yo les mencioné. Por ejemplo, Julia no debería beber alcohol. Ustedes pueden inventar 5 ejemplos de cualquier tesis, por ejemplo, no a la droga, no queremos más cuarentena, pero ahora ustedes me tienen que explicar tesis, base, garantía y respaldo. 5 ejemplos donde no se pueden copiar de internet, porque si no los voy a pillar, y tienen que ser originales de cualquier tema que ustedes quieran y explicando en esta estructura. ¿Ya? Otro ejemplo que les voy a dar dice: el solarium debería ser ilegal. ¿Ya? Esa es nuestra tesis. Las bases: es malo para la salud. Entonces, ¿por qué el solarium debería ser ilegal? Porque es malo para la salud. Garantía: el solarium causa daños en la piel, como el envejecimiento prematuro, sequedad, irritación, a la vez daña el sistema inmune y puede causar cáncer a la piel. Entonces ahí tenemos como tesis principal que debería ser ilegal este solarium, es malo para la salud, y luego en nuestra garantía damos toda la explicación de por qué tiene que ser ilegal. ¿Quién respalda toda esta información? El OMS, guía para el uso de solarium, testimonio con persona, documental, piel y cáncer. ¿Ya? Entonces toda esta tesis, base y garantía fue sacado entonces de una información que es el OMS, que nos respalda que sí es cierto que debería ser ilegal. ¿Ya? Entonces ya les di un ejemplo de que Julia no debería beber alcohol, ahora que el solarium debería ser ilegal, y ahora ustedes me van a crear 5 ejemplos sencillos siguiendo la estructura de tesis, base, garantía y respaldo. Ya vamos a dejar de lado lo que es la introducción, desarrollo y conclusión. Solamente nos vamos a enfocar en la estructura interna. ¿Ya? Esa es la primera actividad. Como es tan sencilla y ustedes son muy secos para hacer esta información, vamos a hacer otra actividad que es a partir del libro. Todos tienen su libro de manera digital, ya que algunos no lo han ido a buscar al colegio. Así que pueden buscar la página del Mineduc y descargar
el libro segundo medio. Tienen que hacer lectura de la página 26 y 27. ¿Ya? El texto se llama Mario Benedetti, Montevideo, una estética urbana. ¿Ya? Todo esto está basado en lo que es el contexto de producción que también vimos hoy día. Y responder la página 28, solamente la actividad 1 y 2. ¿Ya? Entonces, leer la página 26 y 27, el contexto de producción de Mario Benedetti, y responder la página 28, la actividad 1 y 2. ¿Ya? Y realizar un comentario de lo leído, de la lectura, con un mínimo de 5 líneas. Así que esta clase número 2 son 2 actividades, pero bastante pequeñas, donde ustedes van a sacar información de lo que ustedes quieran para hacer lo que es la estructura interna, y luego leer del libro esta página y contestar solamente la actividad 1 y 2. ¿Ya? Cuando terminen esta actividad, que lo pueden hacer en su cuaderno o en Word, lo van a mandar a mi correo, que ustedes ya saben cuál es, goviedo@ginflorida.cl o gloria.ovie2@live.cl. ¿Ya? No se olviden colocar su nombre, su curso y su asignatura. Y la entrega de este trabajo es el lunes 1 de junio hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Así que voy a estar esperando sus trabajos. Cualquier duda, a mi correo, no duden de eso, que siempre voy a estar contestando. Así que espero que estén bien, que sigan en sus casas, que hagan sus guías tranquilamente, nadie los apura, si es que ustedes toman un resguardo pertinente a sus horas de descanso y de estudio. Si lo dejan todo para la última hora, obviamente van a estar estresados. ¿Ya? Así que los quiero mucho, los extraño. Hagan sus guías y me preguntan y nos vemos en otra clase. ¿Ya? Que estén bien, se despide entonces su profe.